Hola, mi nombre es Viviana y esto es Todos tenemos una historia para contar. Hola, mi nombre es Viviana y esto es Todos tenemos una historia para contar. Hoy contamos con la participación de Natalia Armini. Natalia es argentina, cuenta con más de 10 años de experiencia dentro del área de recursos humanos, en empresas privadas, así como también en ONGs. Le apasiona la gestión del talento dentro de las organizaciones, fomentar un buen lugar de trabajo, promover acciones de marca empleadora, atraer y retener al mejor talento para la compañía. Así que gracias, Natalia, por acompañarnos hoy y venir a compartir tu experiencia. No, gracias a vos por la invitación y la posibilidad de tener este espacio para charlar un ratito. Bueno, Natalia, contanos, estás en Argentina ahora, ¿no? Sí, actualmente estoy en Rosario, Argentina. Vivo ya hace 3 años, más o menos. Estuve viviendo en Uruguay bastantes años, allá me recibí, finalicé mi carrera de grado, pero bueno, la vida me volvió a traer acá, así que estoy trabajando y también, bueno, en algunos proyectos personales desde acá, desde Rosario. Genial. Así que bueno, estás ahí como que, o sea, sos argentina, estuviste viviendo un tiempo allá, después viniste para acá. Y bueno, Sí. la idea de este espacio de hoy es poder intercambiar un poco qué fue esa historia tuya de que hoy vas a compartir con nosotros, ¿sí? Así que Bueno. contanos un poco ahí cómo surgió todo. Perfecto. Bueno, en realidad mi historia un poco particularmente con vivir afuera o en este caso en Uruguay fueron en 2 instancias. Viví cuando era adolescente, porque bueno, mi papá cuando fue la crisis del 2001, la empresa donde él estaba acá trabajando se fue del país por la misma crisis que había. Entonces a los que estaban en ciertos cargos directivos o gerenciales, lamentablemente que se quedaban sin trabajo, te ofrecían la posibilidad de relocalizarse en otro país, y mi papá se fue al puerto de Colonia, en Nueva Palmira. Entonces, bueno, ahí también yo me fui a vivir allá, hice parte de mi educación allá, fui al liceo, así que como que de alguna manera Uruguay desde muy chica estaba ahí presente. Después volvimos a Argentina y bueno, después de más grande ya había empezado mi carrera también acá en Argentina, la licenciatura en Relaciones Laborales. Somos colegas entonces. Sí, exacto, tengo mitad y mitad. Hice la carrera acá cuando terminé la escuela secundaria, entonces hice los 4 años, me gradué, finalicé todo lo que fue el cursado. Yo empecé a trabajar en recursos humanos de muy chica, con 18, 19 años, entonces como que bueno, ya era poner en práctica y trabajar paralelamente desde que inicié la carrera básicamente. Entonces eso hizo que tuviera como, bueno, una carrera profesional un poco acelerada, porque empecé también con la idea de soñar de volver a Uruguay en algún punto. En ese momento me acuerdo que trabajaba en la industria hotelera acá en Rosario, y en ese momento se estaba construyendo el Sofitel en Montevideo, entonces era mi idea como decir, bueno, me voy a ir allá, voy a ir a trabajar al Sofitel, pero con ese entusiasmo de alguna manera de volver a Uruguay. Porque bueno, tenía mis amigos y bueno, como que de alguna manera para mí era un lugar donde yo me había sentido como muy, muy acogida, donde para mí había un estilo de vida diferente que tenía tal vez acá en Argentina. Y bueno, a los 22 años más o menos decidí volver allá, inicialmente por 3 meses, porque mi idea no era tal vez instalarme de una y mudarme, sino que fue bajo una condición de una decisión de vida un poco bastante drástica, porque no fue que me fui con trabajo o hice esa transición como bastante normal de irme de un trabajo y mudarme a una ciudad, sino que en ese momento yo estaba como responsable de recursos humanos de una empresa bastante importante, eh, con 23 años, muchos conflictos internos sobre la profesión, si era lo que quería, había empezado como a hacerme ciertas preguntas en relación a qué era lo que me apasionaba, qué era lo que me gustaba hacer, eh, también Todos encontrarte nos con algún... pasa, creo que eso Sí, igual, en es algún normal. momento de la carrera.
Tal cual. O si no, tal vez nos preguntamos a nosotros mismos si realmente quiero hacer toda mi carrera en este rubro o quiero cambiar de rubro y quiero conocer otros ambientes también, Tal porque cual. nada, hay que saber cómo identificar cuál es el rubro para cada uno también. Tal cual. A veces Aparte, son cosas que no se habla mucho a nivel de facultad, pero después cuando uno va generando cierta experiencia en el camino se da cuenta de que hace mejor fit en algunos lugares y capaz que en otros no tanto. exactamente. Yo en ese momento trabajaba para la industria automotriz, entonces era un rubro, había salido un rubro de servicio, como era la hotelería, que donde, bueno, es mucho más, no sé, yo tenía que ir a trabajar de traje, era como con 18, 19 años me sentía una señora, y después pasé al rubro automotriz, mucho más duro, todo el tema, el contexto sindical, que acá en Argentina es bastante fuerte, y yo también en ese momento estaba como responsable de recursos humanos de esa empresa, entonces era como que, bueno, había una conjunción de cosas, de entender qué era lo que me gustaba, cuando en realidad yo había terminado la escuela secundaria, había empezado a trabajar, a estudiar, o sea, todo como muy junto. Y bueno, ya a los 23 empecé a hacerme ciertas preguntas si realmente era lo que quería, si esta profesión había sido la correcta. Y bueno, en algún punto siempre tuve desde muy chica, tal vez por valores familiares, el hecho de la parte más social, más de servicio, de voluntariado, de participar de acciones más humanas que tuvieran que ver con la acción social. Entonces fue como ahí un quiebre, como que necesitaba algo que me humanizara un poco, si bien uno estudió recursos humanos con la mentalidad de las personas, las habilidades humanas y de relacionamiento, a veces el mundo del trabajo tiene su lado duro y necesitaba un poco más de sacar eso un poco de mi vida y enfocarme más en las personas, en el valor del ser humano, y bueno, fue como que necesité un corte y me fui a Uruguay por 3 meses a una organización a trabajar como voluntaria. Qué importante eso que comentás de volver a humanizar, ¿no? O sea, ahora hay mucha movida en LinkedIn de varias influencers que yo sigo en HR, que para mí son referentes. Hay una de ellas que es de UK, que siempre dice, en inglés ella lo dice, ¿no? We have to put a human back in human resources, ¿no? Tenemos que poner el humano de vuelta en recursos humanos, porque a veces en algunos rubros falta eso, falta porque el contexto a veces lo vuelve muy duro en sí. Entonces, es como que tenemos que hacer un refresh y repensar las cosas. O a veces uno siente que capaz que por ahí tiene que cambiar un poco de aire e irse un poco a otro para reencontrarse con lo que uno es y para volver a enamorarse de la carrera también, me parece. Sí, poder aportar valor real, porque sin duda que nosotros pasamos mucho tiempo en un trabajo, son 9 horas de nuestro día, y donde si uno no puede ser una persona íntegra o espontánea, o poder poner todo lo que uno es, o tener que ir a un trabajo y ponerte un personaje de algo que no sos y tratar de sostenerlo, es muy estresante, y realmente en mi caso era más importante tal vez lo que yo era como persona que tal vez lo que el trabajo me demandaba o exigía que debía hacer, ¿no? Nati, entonces te quedaste al final 6 años en Uruguay. Exacto. Sí, un súper tiempo y una súper etapa ahí de tu vida. Después conseguiste trabajo acá, te desarrollaste profesionalmente acá, cambiaste un poquito de rubro, estuviste trabajando en tecnología, ¿no? Por lo que habíamos charlado, y después decidiste que querías volver. Y bueno, decidí volver con mucha expectativa, yo siempre lo cuento porque para mí era una nueva Nati la que volvía, de volver a... Pero porque no sabías cómo te ibas a sentir, ¿no? Porque era como volver un poco a ese lugar que ya conocías, pero capaz que ahora ese lugar no era como lo habías percibido en su momento, y vos ya no eres la misma tampoco. Exacto. Sí, fue otra vez apostar a un gran cambio. En ese momento, bueno,
yo ya, digamos, venía de trabajar, estaba trabajando en una empresa de tecnología, tenía experiencia, estaba como responsable de recursos humanos y de comunicación, tenía mi trabajo formal, había terminado mi licenciatura, había empezado una maestría, o sea, como que yo decía, hacía todo check, 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 digo, bueno, ya está, Argentina te como en dos panes, ¿viste? Como dicen allá. Y bueno, empecé como a generar contactos acá con personas que conocía, con compañeros, profesores, como para, obviamente, buscar trabajo, comentarles que estaba por volver a Argentina, que mi idea era poder volver a mi actividad laboral y bueno, yo justo volví para diciembre, enero, que eran las fiestas, y siempre entre enero, febrero, siempre está reparado el mercado laboral por eso mismo, porque es un tiempo donde inicia todo. Tomas Entonces dije, bueno, vacaciones, acá también se exactamente, para un poco. dije, bueno, enero, febrero, tranqui, bien, 2 meses, no pasa nada. Vacaciones, me adapto Exactamente. nuevamente. Exacto, lo tomo como un mes de adaptación, tal cual. Y después venía marzo y no pasaba nada. Y empecé, bueno, obviamente desde a buscar, a mandar CVs, a empezar a hacer networking, generar contactos y no pasaba nada. Marzo, abril y seguía la misma situación, también la preocupación, porque eh, mi familia me decía, Nati, o sea, si vos que venís con experiencia, tenés un título de grado, o sea, estás estudiando, o sea, no conseguís trabajo, o sea, mi familia también estaba preocupada porque eh, obviamente llega un punto que uno lo que te traía como colchoncito, eso también se va yendo. Tal Eh, cual. en- Y aparte ahí entonces, tenemos como varias cosas, ¿no? Uno es que como profesional del área manejas algunas herramientas para poder buscar trabajo exactamente. y de repente como que la parte emocional empieza a pesar mucho sobre esas herramientas que vos sabes que tenés y después está el otro foco que es como la contención en tu casa, tu familia, que saben que sos profesional, que estás metida en eso y te ven que no conseguís trabajo. Entonces es como que todo el ámbito se empieza a preocupar. Sí, y no es fácil, tal cual algo que vos decís, como que uno conoce todos los procesos, cómo se manejan las empresas, y si bien yo tenía en ese momento, tuve entrevistas laborales y, y no avanzaba, muchas me decían, no, que estás sobrecalificada, que yo llegué a un punto que era abril, mayo, y yo decía, bueno, trabajo de lo que sea, ¿no? Ya no me importaba buscar trabajo de recursos humanos, sino de lo que sea. Entonces me decían, no, pero vos estás sobrecalificada, mirá el título que tenés, estás estudiando una maestría, o sea, y yo ya, eso ya mi foco ya era como, no importa, o sea, no mires mi currículum, quiero un trabajo. Y bueno, así estuve 9 meses, la búsqueda fue bastante dura, donde, bueno, iba a entrevistas y también readaptarme a un mercado laboral nuevo, porque después de 6 años buscar trabajo, Rosario es una ciudad muy grande, es la segunda ciudad más grande después de Buenos Aires, entonces como que es una forma también de buscar trabajo diferente, de las consultoras, de las bolsas de trabajo, de, bueno, un montón de cosas que Montevideo tal vez es mucho más chiquito en ese sentido, entonces como que uno lo tenía como más dominado, por así decir, tenés 2, 3 portales, LinkedIn y ya está, y acá no, es como que tenés 1 millón de consultoras, 1 millón, todo así, todo multiplicado, llenar millones de formularios en internet, Es una de las pasar, principales quejas, ¿no? De la gente que está buscando trabajo, que tiene que ir a sí, cada página y llenar cada cosa. Sí, sí, o se vuelve tedioso. cada vez que querés postularte tenés que completar todos tus datos nuevamente, o cosas que uno no se da cuenta hasta que te toca estar del otro lado del mostrador, ¿no? Siempre lo Nati, digo. y saber, o sea, sabiendo que te ibas a quedar sin trabajo, que volvías a Argentina, ¿cómo te preparaste para afrontar esa situación? Más allá de que al principio entiendo que te podrías haber imaginado lo que iba a hacer, y Sí, después estando ahí, vivirlo es otra cosa. sí, más que nada yo creo que como ya había vivido una situación, digamos, de dejarlo todo y ser bastante radical con mi decisión y que después las cosas se fueron encaminando con el tiempo y no lo viví como algo traumático o como decir, uy, me parece que me equivoqué, que metí la pata, o sea, lo viví
lo viví como mucha seguridad y confianza. Lo mismo me pasó cuando me fui. Dije, bueno, hasta sentía como más, porque digo, bueno, antes me fui, todavía no tenía un título universitario, me fui, todavía era chica, tenía 23, recién estaba como, bueno, iniciando mis pasos laborales, profesionales, entonces como que me sentía hasta como con menos herramientas en ese momento, y cuando volví a Argentina, al contrario, digo, bueno, o sea, vengo de estar en el exterior, de trabajar, de estudiar una carrera en otro país, y como que tenía cierta seguridad de que las posibilidades acá en Argentina muchas veces parecen ser mucho más en cantidad, digamos, porque hay muchas más empresas o hay otro tipo de mercado laboral más amplio. Y bueno, en ese momento como que pensaba que tenía todo seguro, digamos, hasta que, bueno, empecé a tener todas estas instancias de ir a entrevistas, de donde también pasar momentos feos, porque, qué sé yo, no todos lamentablemente los profesionales de recursos humanos empatizan con la gente, con la ansiedad que hay detrás de buscar trabajo, de que te respondan un mail, de que te avisen si pasás a otro proceso, a otra instancia. Eh, o no tener nunca más respuestas y pedir, che, ¿me querés dar feedback porque me sirve en esta búsqueda laboral? Y no tener absolutamente cero respuesta, o que te llamen 2 veces para la misma posición cuando ya te habían descartado y te están volviendo a llamar y después, ay, disculpa, me equivoqué. No, Sí, cosas que te que pega muchísimo en el ánimo también, ¿no? Porque sí, imagínate que para alguien que está buscando trabajo, y yo empatizando contigo, sabiendo que estuve en situación de desempleo también, recibir un llamado es una esperanza. exactamente. Ver la llamada perdida y no haber podido atender porque estabas haciendo otra cosa, es como sentir que perdiste una oportunidad. Entonces Uh-huh. te volvés loco sabiendo de que, ay, ¿de dónde me habrán llamado? Empezás a averiguar el número. Son muchas cosas que uno siente. Y que lamentablemente no se visibilizan, o a veces también el desempleo está muy atado a la vergüenza, al hecho de sentirse menos porque otros tienen trabajo y otros tienen acceso a otras cosas, tanto a tener una buena obra social. Acá en Argentina, al igual que allá, bueno, digamos, vos accedes a un trabajo y accedes a un montón de beneficios que en el desempleo no los tenés. A mí me pasó de volver y tener que ir obviamente a un hospital público porque no tenía un trabajo formal, y entonces como que también te das cuenta de lo que causa el hecho del desempleo, ¿no? Y a mí me hizo empatizar muchísimo con una realidad profesional, que uno estudia el mercado laboral, estudia ciertas cuestiones que genera el empleo, pero el desempleo no lo hablamos, no lo tocamos como materia, como tema, las consecuencias que hay y el mercado laboral, eh, tal vez, qué sé yo, las condiciones laborales hasta en negro, que también generan ciertas cuestiones que no se visibilizan. Entonces, como que para mí, yo siempre digo, esos 9 meses fueron la mejor escuela que pude tener para seguir empatizando y entendiendo que mi profesión también es un servicio a la comunidad, a la gente, sentir la responsabilidad de dar herramientas, de ayudar a aquel que está desanimado, que está frustrado de buscar trabajo y no puede, porque también exponerse a una entrevista laboral muchas veces expone ciertas áreas de uno que si uno no las sabe contar, manejar, muchas veces las empresas son muy duras, entonces es como que uno realmente tiene que ir preparado a una entrevista, no podés ir así porque sí, o porque la misma Veces vas necesidad de... preparado y las emociones florecen en el momento Exactamente, y la realidad es que no se no pueden debería... controlar. O sea, Exactamente. yo Sí, recuerdo me ha estar en una pasado. entrevista en donde me dijeron, bueno, ¿y qué hiciste en el 2019? Yo digo, no, porque tuve un problema de salud, sin querer expandirme mucho para no angustiarme, ¿no? Y cuando me empezaron a preguntar, empecé a notar que en mi voz empezaba a sentir la angustia. Y la gerente de recursos humanos agarró y me dice, no, no, pará, vamos a hacer una pausa y te voy a traer un vaso de agua. Y en ese momento, ese vaso de agua para mí significó todo para poder seguir adelante en la entrevista. Uh-huh. Esas son las cosas que a veces uno no las tiene en cuenta y que estando en esas situaciones y las vivís,
sabes todo el peso emocional que tiene. Exactamente, exactamente, y creo que eso también eh, a nosotros como profesionales de esta área, donde uno es el primer contacto que tiene la gente, donde con una oportunidad que tal vez está esperando, que hay una familia detrás, que no sé, como entender que el trabajo tiene una connotación más allá de un salario, una posición económica, sino que también hay un montón de cosas que están en torno a eso, que tal vez gente que tiene más herramientas o oportunidades le es más sencillo que aquellas personas que tal vez hoy la tecnología, como atraviesa todos los procesos, ahora todo es a través de un portal, todo es a través de un mail, todo es a través de un currículum que ya no es más en papel, eh, que tiene que tener cierta estructura, cierto formato, y hay gente que no puede acceder a eso o que le cuesta, que ya es una barrera todo eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa experiencia fue haciendo en mí el hecho de decir, bueno, todos estos 9 meses de búsqueda los tengo que capitalizar en algo que tenga valor, no solamente para mí, sino para un montón de gente que está igual que yo. Yo entraba a LinkedIn todos los días y buscaba las ofertas y veía un montón de gente mal, desanimada, como desesperada, buscando, o sea, hoy es mi último día, si no encuentro trabajo, o sea, cuestiones eh, que hoy están visibles y que uno las ve, gente que está realmente desesperada, que padres de familia, que tienen hijos que alimentar o sustentar, y eso la gente hoy lo pone en las redes sociales como ya pegando un grito de, digamos, de socorro. Entonces dije, bueno, yo tengo herramientas, vengo de trabajar en esto, también tenía todo el background del voluntariado, lo social, digo, bueno, esto tiene que servir para algo, y fue ahí que creé una página que se llama Mi Búsqueda de Empleo. Fue en mi proceso de desempleo que nació esto, eh, pero bueno, fue invertir, poner en ese lugar todas las horas que yo estaba invirtiendo en buscar trabajo y ponerlo en una plataforma accesible, fácil de lectura, donde la gente pudiera tener el listado de todas las consultoras de acá de Rosario, las bolsas de trabajo, los grupos de Facebook donde poder buscar trabajo, tips para armar CV, herramientas para armar CV, cómo presentarte una entrevista, qué cosas tener en cuenta. Y bueno, fue como que ahí empezó a surgir un poco también a exponerme, porque no dejaba de exponer mi vulnerabilidad, de decir sigo desempleada, pero bueno, era como también poner ahí un poco mi calidad humana, mi forma también de adaptarme a los cambios, de, de buscar a partir de un problema una oportunidad. Entonces, bueno, para mí fue un antes y un después haber hecho la página, porque si bien en su momento no qué sé yo, estaba Instagram, pero no era una red social que yo usaba mucho, entonces fue como crear una página, para mí fue lo mejor para meter todo ahí, la hice absolutamente toda yo, no fue que recibí ayuda, entonces fue como también poner en práctica ciertas herramientas, habilidades que yo ya tenía, y que era una forma también de mostrarme como una carta de presentación extra, por así decir, a la hora de ir a una entrevista o ponerlo en mi currículum, que lo había hecho. Al poquito tiempo, no sé, a los no, al mes conseguí trabajo, pero después de esto Te mantiene surgieron... ocupada también, ¿no? Porque Sí, eso motivada. del estado de desempleo también es muy difícil como mantener una estructura en tu vida, porque no tenés Exactamente. horarios, sabés que no tenés responsabilidades de me tengo que levantar, a ir a trabajar, a no sé qué. Tenés que buscarte Exactamente. cosas para mantenerte activo y que realmente como tu estado emocional no se caiga, ¿no? Exactamente, exactamente. Para mí fue eso, fue tener un foco en qué ocupar mi tiempo y que sea productivo, porque yo sentía que valía la pena, o sea, era como que yo decía, bueno, esto vale la pena porque no lo hay, no está esto acá, yo lo había buscado para mí misma y no estaba, entonces dije, bueno, esto va a ser algo que también sirva para gente que muchas veces no sabe cómo buscar trabajo, y a mí me pasaba que la gente que yo estaba buscando trabajo me encontraba con gente que me decía, yo también estoy buscando trabajo, ¿dónde estás mandando currículum? Entonces, o ayúdame El a hacer mi intercambio de CV, tips. claro, ayúdame a hacer el CV, vos que trabajaste en recursos humanos. Bueno, entonces era como fácil compartirlo en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos,
con una manera de empatizar fácil con alguien que necesita como algo en el momento, digamos. Y bueno, eso me abrió un montón de puertas, me empecé no solamente a compartir eso, sino que también surgió la posibilidad de ir a dar charlas sobre esto. Surgió inicialmente el tema de las barreras del empleo, cómo sobrepasarlas. Hice toda una investigación sobre eso, compartí, tuve casi 300 personas que respondieron a una encuesta entre Argentina y Uruguay, diferentes edades, diferentes realidades también en torno al desempleo. Entonces hice como una investigación y lo puse en números a la situación para que como visibilizar más esto de que a veces es muy difícil el tema de esta problemática, las barreras que hay, y fue como, bueno, como vos decías antes, ponerme yo primera, porque sé que a veces es difícil decirlo, contar mi experiencia y mi historia, pero también dar herramientas. Así que bueno, fui a Uruguay, me invitaron a dar una charla, acá en Rosario fui también a un evento que pude compartir mi historia y compartir la página, compartir, bueno, ciertas herramientas. Me invitaron, bueno, acá en Argentina a dar una charla a un instituto también de acá donde se estudia recursos humanos, como que me ha abierto un montón de otras puertas por el mismo hecho. ¿No? Cuando Claro, uno lo hace no tiene ni idea el impacto que puede llegar a tener. Exactamente, o sea, yo no lo hice con esa intencionalidad de que se surjan esas cosas, sino que más de poder ayudar y romper ese estigma del desempleo, del hecho de que nos cuesta pedir ayuda, porque obviamente no es fácil, porque avergüenza, porque tal vez detrás puede haber un despido, porque detrás puede haber alguna situación de enfermedad, como vos decías que te sucedió. Entonces, bueno, ¿cómo poder ayudar a esta población que hoy también en día, con todo esto de la pandemia, se ha potencializado? Mucha gente que hace meses que está en seguro de paro o que la empresa donde trabajaba cerró. Acá en Argentina el desempleo está muy duro, entonces como que sin duda hoy, ya mirando para atrás, después de hace 3 años que surgió esto, veo que valió la pena porque sigue siendo algo que es una herramienta para ayudar, y en cada lugar donde tengo espacio lo comparto, porque sé que hay gente que lo necesita escuchar, que necesita aliento, que necesita ánimo, que necesita escuchar que vale la pena perseverar y buscar ayuda, porque a veces no. Si vos me tuvieras que compartir, qué fue lo más duro de estar en situación de desempleo, ¿qué me dirías para ti? ¿Qué fue? Para mí lo más duro es la espera, la ansiedad de encontrarte con una oportunidad que tal vez uno pone mucha expectativa. Me pasó varias veces de ser finalista de ternas o de instancias donde parecía el trabajo ideal, que es quedo. Se da. Y que encima te tiran flores y te dicen, sí, nos encanta tu perfil, qué sé yo. Y de repente que todo eso en un segundo o en un mail, porque ni siquiera a veces te llamaban por teléfono para decírtelo, sino que era una línea, un mail así como frío. Creo que eso es lo más duro, el rechazo, el no, el reponerte de esa situación y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo, o me repongo, me vuelvo a levantar de esto, o me quedo tirada en mi cama llorando, creyendo que soy la peor persona del mundo porque no puedo conseguir trabajo? Y cosa que nunca, o sea, trabajo de los 15 años, nunca había estado en una situación de desempleo, siempre era pasar de un trabajo a otro y cada vez un trabajo mejor. O sea, no fue que di pasos para atrás, sino que siempre era algo